los temas para la segunda práctica, la segunda PC, giran en torno a este tema, que es probabilidades, y también la parte que quedó pendiente de medidas de variabilidad y forma, la parte descriptiva. Entonces, eso se ensambla y son los temas que se tocan para esta segunda práctica. ¿Ok? Ya para el examen parcial, obviamente que incluyen todos estos temas y seguramente con algún otro tema que tengamos que esté pendiente todavía por desarrollar, ¿no? Hasta antes del examen parcial. ¿Ya? Entonces, de esa forma, pueden ustedes ya ir revisando los temas, los puntos, ¿de acuerdo? Para que puedan estar a la altura, como se dice, de las competencias, ¿no? Okay. Este tema de probabilidades, ok, es un tema que lo habíamos aperturado, ¿no? Y también se les indicó de que vayan ustedes ya también haciendo una lectura, ¿no? Por eso que el material que está ahí colgado y también las fuentes bibliográficas, que es fundamental, tienen que ser revisados, ¿no? ¿De acuerdo? Para que podamos de manera mucho más fluida acá despejar sus dudas, ¿de acuerdo? Esa es la mecánica, ¿no? También a la vez, recuerden ustedes que ha quedado una tarea pendiente, ¿ok? Bien, entonces, eh, vamos a estilarlo así por ahora, ya, por ahora, por ahora. No es obligatorio. El que participa es porque tiene la voluntad de participar. Eso es lo que yo les brindo, ¿de acuerdo? Pero ya más adelante, sí, el lema va a ser obligatorio, ¿ya? Pero por ahora no, ¿de acuerdo? Yo les voy a advertir, ¿de acuerdo? Entonces, por ahora es participación. Quien desee participar, por favor, voy a dejar de compartir esto y tiene la palabra, ¿ya? Puede compartir su tema. Buenos días, ¿Quién profesor. desea hacerlo? ¿Quién? Adauto, ¿Ya? Ok. Prosiga. voy a presentar. Recuerden, jóvenes, que esta participación no tiene un nivel de exposición, ¿ya? Es una participación en clase. Si es, obviamente, meritorio, ok, yo les reconozco. Eso ya es decisión, criterio del profesor. Más allá de sus prácticas. Sus prácticas están ahí esperándolos. Sus exámenes también. ¿De acuerdo? No se ven afectados en alguna disminución para nada. Eso sí, cualquier contribución buena, un aporte positivo, eso sí se aprecia, ¿de acuerdo? Pero ya más adelante, en el caso de que el mandato sea que tengamos que hacer alguna tarea, obviamente, ya se calificará como mérito o de mérito también, ¿no? Por eso que les pongo en autos, ¿ya? Pero todavía para más adelante, todavía, ¿de acuerdo? Pero como para que se vayan preparando, ¿no? Ok, listo, a ver. Su compañero Adauto Guamán va a compartir justamente una de esas tareas, ¿sí? A ver, Sí, comience Adauto. buenos días, compañeros. He traído dos ejercicios que he podido encontrar y que, bueno, también los he entendido, ¿no? La primera sería una pregunta de probabilidades, al menos que se pueda resolver con Laplace, ¿no? De forma con la probabilística clásica. Y nos dice, pues, en la figura adjunta se supone que cada relé es cerrado, bueno, si está cerrado es P, probabilidad es P. Cada relé se abre o se cierra independientemente de cualquier otro y nos pide justamente la probabilidad de que la corriente pase de X a Y. Es cierto que hay uno similar en el material del profesor, solo que este, bueno, es un poco más grande a diferencia, ¿no? Pero la metodología sigue siendo la misma. La solución sería la siguiente, ¿no? Existen los sucesos A1, A2, A3, A4, A5, A6, obviamente por cada relé.
independientes, ¿no? De forma que la probabilidad es P siempre y cuando sea A sobre I, ¿no? Será el suceso que nos indicará que existe la corriente, ¿no? Por ejemplo, uno es A1 y A2, ¿no? Si existen A1 y en A2, por lo tanto existe corriente en X y Y. Entonces armamos el suceso en el que es posible que exista corriente y tenemos A1, A2, A2, A3, A4, A5 y A6, teniendo la imagen presente, ¿no? Entonces, aplicamos la ley de sumas, aplicamos la ley de sumas que se tiene y justamente empleamos todo esto, ¿no? A primera vista sería un poco incompatible lo que estoy diciendo, ¿no? Si la ley de sumas solo tendría que sumar y restar ciertos puntos. El caso es que en este ejercicio estamos sumando 4 conjuntos. Recordemos, voy a ver si se puede hacer una anotación. El punto es que cuando nosotros tenemos P de A unión B, ¿no? Queremos buscar esto. Sabemos que cuando sumamos P de A más P de B, nosotros obligatoriamente siempre restamos la probabilidad que existe para que no se repita o no salga un excedente de A intersección B. Ahora, esto solo funciona dentro, bueno, esto es dentro de dos probabilidades, ¿no? En este caso sería el caso A y el caso B. Pero, ¿qué sucede cuando tenemos unión de 3 o de 4? La mejor forma de entender es esto por conjuntos. Por ejemplo, nosotros tenemos el conjunto A y tenemos el conjunto B, ¿no? Justamente esta es la mejor forma de entender. A y B, entonces cuando sumamos A y B es como que se repite el centro dos veces. Es por eso que se quita la probabilidad del centro, para que no se repita, para que no exista un excedente. Entonces, si tuviésemos uno de 4, ¿no? Más o menos sería una mezcla completa, ¿no? Una mezcla completa que hemos podido ver en conjuntos en academia, y de la misma forma, ¿no? Es por eso que, claro, se suma la primera probabilidad, la segunda probabilidad de que se pueda lograr, pero se resta la mezcla. En esta segunda fila me he encargado de que existan solamente la fusión de dos. ¿Está bien? La fusión de dos. Por ejemplo, A1, 2, 3, A1, 2, 2, 3. ¿Ve? Se une. A1 con 4, ¿ve? A1 con 5, 6. Y lo mismo, 2, 3, 2, 4. Eso se resta. Entonces, como se resta, bueno, en este caso, como es de 4, debe también sumarse, ¿no? Porque como ya no es lo mismo de 2, se suma también los que faltan. En pocas palabras, se busca que no se repita, pero que tampoco falten datos. Entonces, una vez obtenemos esta probabilidad, ¿no? Tenemos estas probabilidades, ya que son sucesos independientes, lo único que hacemos es que en el dato, voy a dejar de escribir, en el dato, obviamente reemplazamos. Sabemos que, voy a retroceder, como cada probabilidad del ejercicio nos indica que es P por cada relé, y estos son independientes, esto puede multiplicarse normal. Entonces, donde existen dos relés abiertos o cerrados, es P al cuadrado, ¿no? Por ejemplo, acá son 3, 4, 5, ¿no? Entonces nos damos cuenta que va aumentando por cada relé. Entonces, obviamente, esto sería ya pues nuestra probabilidad. Sin embargo, si lo ordenamos, obtendríamos que la probabilidad sería pues P más 3P al cuadrado menos 4P al cubo menos P a la cuarta más 3P a la quinta menos P a la sexta. La verdad me pareció muy interesante debido a que estamos acostumbrados a esto, ¿no? Al simple hecho de que ya tenemos dos probabilidades y aplicamos esta fórmula, ¿no? Sin embargo, hay momentos en los que la probabilidad vamos a tener que usar la unión hasta de tres conjuntos.
Entonces, cosas como estas nos pueden ayudar, ¿no? Para mi segundo ejercicio, empleé algo más. Un Sí, pequeño profesor. paréntesis, Adauto. Adauto, Sí. un pequeño paréntesis. ¿Puedes presentar el esquema? Ok, ok, ok. Ya. Para todos en general, ¿ya? El problema está interesante porque es una situación en la cual, si bien es cierto, ¿no? Tiene una idea básica, es el hecho de que a veces en el mundo real hay sucesos que pueden ocurrir de manera excluyente, o sea, un camino u otro camino, pero también a la vez hay sucesos que pueden ocurrir de manera simultánea, ¿no? Y si ya han entendido la explicación de su compañero, este es un caso mix, se combina la simultaneidad y se combina también la exclusión. Ahí donde puede poner la propiedad ahora, la propiedad de suma, ya. Realmente la propiedad tiene un nombre más completo. Esa propiedad en el cual se suma y se quita o se resta, se llama principio de inclusión y exclusión. Y justamente la explicación que ha dado su compañero es eso, ¿no? Cuando se suma, obviamente las áreas de intersección se repiten. Una forma de corregir eso es extrayendo esas intersecciones, por ejemplo, de a dos. Pero cuando sacas la intersección, dejas un hueco y por lo tanto tienes que volver a sumar otra vez para reponer, pues, ¿no? En ese interín de quitar y sumar, obviamente uno trata de compensar, ¿de acuerdo? Por eso el nombre de esta propiedad se llama principio de inclusión y exclusión, ¿de acuerdo? Es muy interesante eso, ¿de acuerdo? Como ya lo ha presentado su compañero, ¿ya? Continúa, Dauto. Sí, de la misma forma, bueno, para mi segundo ejercicio, consideré uno sobre dos equipos, A y B, ¿no? Estos se enfrentan en una serie de partidos y gana el equipo que obtiene 3 victorias. Sin embargo, en ningún partido, obviamente, en el ejercicio coloca que no existe la posibilidad de empatar, ya que si existiese la posibilidad de empatar, eh, bueno, cambia un poco, pero no tanto. El caso es que, de momento, ¿no? No se considera que la probabilidad de que gane A es 2/3. Los partidos nuevamente son independientes entre sí, no influye uno sobre el otro, y nos pide justamente calcular la probabilidad de que A gane, sabiendo que, bueno, me equivoqué al tipear, pero se sabe que B obtuvo 2 victorias. Entonces, la mejor forma es al inicio siempre colocar los sucesos con los cuales vamos a trabajar. El primer suceso es que triunfe el equipo A, ¿no? Que gane un partido, y B, que triunfe el equipo B, ¿no? Ya que son independientes, eh, consideramos que la probabilidad de A por B va a ser igual a la probabilidad de A por B, ¿no? Bueno, probabilidad de A y B, ¿no? Justamente que se cumplan ambos. Que A gane la serie implica que, bueno, debe obtener 3 victorias, ¿no? Pero como se sabe que B obtuvo 2 victorias, evaluamos la probabilidad del Sí. suceso. Permita que te interrumpa, Dauto. Sí, En el enunciado del problema, en la quinta línea, donde dice calcular la probabilidad de que A gane la serie, si se sabe que obtuvo 2 victorias, ¿a quién se refiere? ¿Se refiere a A o se refiere a B? sí, profesor, hice hincapié, disculpe, me tipié mal, es B. Ah, ya. Se sabe que B obtuvo 2 Ah, ya, victorias. ok, ok. Ya. Entonces, como se sabe que B obtuvo las 2 victorias, la única forma en que B obtenga esas 2 victorias sin ganar la serie es que al inicio haya obtenido esas 2 victorias, ¿no? O también intercalado. En este caso vamos a considerar que ha obtenido 2 consecutivas, de forma que A tenga que remontar. Entonces, tiene que ganar 2 veces B y A tiene que, bueno, remontar, ¿no? Con 3 partidos para que pueda ganar la serie. Esta sería nuestra probabilidad. Al reemplazar, obviamente, como cada es independiente,
sabemos que la probabilidad de que B gane es un tercio. ¿Por qué inducimos que es un tercio? Porque en el dato nos da que la probabilidad de que gane, que A gane es 2 tercios. Entonces, por exclusión, B sería un tercio. Entonces, hacemos la multiplicación correspondiente, multiplicamos cada caso, un tercio de B, un tercio, 2 tercios, 2 tercios, ¿no? Que son de A. Esto nos da igual a 8 sobre 243. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Pues sería la probabilidad de que A gane la serie, obviamente siendo que B obtenga 2 victorias, porque si dijésemos que ya obtuvo 2 victorias, cambiaría la situación, ¿no? Entonces, siendo que B obtenga 2 victorias, es de 8 sobre 243. Y eso sería, pues, mis Ok, ejercicios que ya, puede gracias. presentar. Déjalo, ¿puedes poner el enunciado otra vez al auto? Ok. ¿Alguien desea hacer alguna complementación? De repente desea hacer algún aporte o también, ¿por qué no?, una crítica. Bienvenido sea, por favor. ¿Alguien desea hacer alguna observación? Profesor, Dígame. bueno, quisiera más que todo, tal vez a modo de consulta, Ujú, ¿no? Más o menos en estos casos que son ya de la vida cotidiana, donde ujú, uno, pues, a la hora de, por ejemplo, en este problema de un partido de fútbol, esto sería como un problema un poco más teórico porque estamos hablando de que los dos equipos eh, son, ¿cómo se dice? Equiprobables, o sea, que claro. tienen la misma probabilidad de poder ganar o perder, ¿no? Ujú, Pero en un caso real sería, por ejemplo, un equipo puede estar más preparado o está en otras condiciones y eso hace claro, de que la probabilidad sea distinta, ¿no? De lo que claro, dice la teoría. Eso claro. también quisiera precisar. Ya, ok, ok, ok. Claro, uno trata de que las ilustraciones que uno, por ejemplo, plantea, es que se encaje lo más posible con la realidad, ¿no? Eso es, ¿no? Pero no se olviden que en ese afán de querer representar la realidad a través de una formulación matemática, uno también, queriendo, como se dice, o no queriendo, uno trata de hacer una síntesis parsimoniosa. O sea, nuestra mente capta que la realidad es muy compleja, ¿correcto? Pero también a la vez quiere plasmar esa realidad de una manera que se entienda, de una manera que podamos comprender, ¿no es cierto?, la realidad, no tanto con los detalles minúsculos, pero sí que tenga una representación por lo menos aceptable, ¿no? Esa es la parsimonia, ¿correcto? Ese es el punto, ¿de acuerdo? El hecho de querer representar a través de un modelo, y obviamente un modelo constituye ser una aproximación, ¿no?, a la realidad, ¿no? ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Acá lo que deseo comentar de su compañero, ¿correcto? A diferencia del anterior, es el hecho de dos puntos, ¿no?, que nosotros habíamos comentado, ¿no? ¿Se acuerdan el tema de la independencia y dependencia que hablábamos? En el primer problema, básicamente, a pesar de que es un problema donde se excluye probabilidades, es, en sí está constituido y prima ahí, ¿no?, el hecho de la independencia, ¿no es cierto? Ok. En este problema, claro, ¿no? Si uno observa, el enunciado parece corroborar ese detalle, ¿no? Porque en el enunciado, en su tercera y cuarta línea, donde dice, los resultados de los partidos son independientes entre sí. Claro, ¿no? A veces esos son puntos en que diríamos que el analista trata pues de manejar el tema de una manera mucho más simple, no porque lo imponga, porque ve que la naturaleza tiene un sentir, un comportamiento, no será exacto, pero más o menos, ¿no?, aceptable desde ese punto de vista. ¿De acuerdo? ¿Correcto? Pero recuerden ustedes en la vida real, cuando tienes tú un encuentro, el caso nuestro, por ejemplo, ¿no?, se lesionan jugadores,
y no hay banca para poder reemplazar, díganme ustedes cuáles serían las posibilidades de ese mismo equipo en el siguiente encuentro. ¿Sería independiente o dependiente? Por favor, alguien pueda decirlo. ¿Determina o no determina? Sí determina, profesor, Claro, claro. La afecta, pues no la afecta. Entonces vemos que la situación se ve que está vinculada, ¿no? Está relacionada. Queramos o no aceptarlo. Por eso que, como les comento, pues, asumiendo, ¿no? Imagínense ustedes pues, que tuviéramos banca para poder hacer un reemplazo de cualquier eventualidad, ni hablar, pues, ¿no? Entonces, la balanza se inclina más al hecho de considerar que los encuentros deberían comportarse de manera independiente, pues, ¿no? ¿No es cierto? Por lo menos, ¿no? Y esa es la manera como uno puede, digamos, lidiar con los escenarios, tratando de que sean lo más realistas posible, ¿no? Esa es la figura. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Muy bien. Listo. ¿Alguien más? Ya, gracias, Adauto. ¿Alguien más? ¿Alguien más que desee participar? Profesor. Ya. No, me refería a ¿Cómo se haciendo, apellida? no, quería hacer una aclaración Observación. respecto al problema 2. Sí, sí. Ya, a ver, digan. Lo que pasa es que en el problema, al momento de efectuar los cálculos, aparece que están utilizando la probabilidad de que B gane las dos primeras veces, pero en el problema nos dice que eso ya ha sucedido, entonces ya no sería necesario considerarlo. Ah, ya. Ya. A ver, Adauto, por favor, ponga nuevamente su enunciado. Ok. El enunciado, por favor. Ok. Bien. Ahí, ahí, ahí. Listo. A ver, nuevamente, vuelva, por ejemplo, a observar a mencionar su observación, este joven. Bueno, en la quinta línea dice que debemos calcular la probabilidad de que A gane, Ujú. sabiendo que B ya obtuvo dos victorias. Claro, claro. Entonces ya no sería necesario hacer la probabilidad de que B gane dos veces, porque ese Claro. suceso ya se nos da a entender que ya ha Ya pasó, ocurrido. ¿no? Claro. Miren, miren, miren cómo es nuestra mente, joven. Gracias por su observación, joven. Es bien interesante, miren ese comentario. Ese es un tema que discute la teoría de las probabilidades. Esta temática lo plantea. Claro, tiene sentido, ¿no? Oye, pero si ya ocurrió, si ya pasó, entonces ya tenemos conocimiento del hecho, ¿no? Por lo tanto, ocurrió o no ocurrió, algo así, pues, ¿no? Tratando de considerar si salió algún evento determinado, que eso no se produjo o no se produjo, ¿no? Pero ya se supone que la información ya ha fluido y tenemos conocimiento de su resultado. Entonces, debería ser uno, pues, ¿no? ¿No es cierto? Evento seguro, ¿de acuerdo? Claro, pero la teoría de las probabilidades no lo contempla de ese modo. La teoría de las probabilidades es como si tratara de especular, tratara de decir algo así, algo así. Calcular la probabilidad de que A gane la serie y esa afirmación de decir que si se sabe que obtuvo dos victorias, realmente eso también se debería decir así a veces. Si ocurriera que obtuvo dos victorias, como en un sentido futurista, ¿no? Como que todavía no ha pasado. Y por lo tanto, entonces, eso le imprime condicionalidad. El tema está que los problemas lo plantean como si ya hubiera pasado. Así nos vamos a dar cuenta, como que ya ocurrió, ya sucedió. Pero en el fondo, en su contenido, trata de especular que esa es una situación que también debe ser medida, debe ser observada. Y como tal, podría ocurrir que haya una probabilidad de tipo condicional o quizá que no la afecte y se la aborde desde el punto de vista independiente. ¿Ya? Repito que eso está contemplado en la teoría. Cuando lo menciona que ya pasó, ya ocurrió,
eso lo contemple en términos, algo así como de expectativa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nuestra forma de abordar esa temática es también evaluando. No se olviden de eso, ¿eh? No es que yo lo diga así, sino que la teoría lo enfoca de esa manera, ¿de acuerdo? En un sentido de conjetura. ¿Qué pasaría si esto ocurriera, no? Así. Pero pareciera que la forma de decirlo es tan larga, para decirlo así de alguna forma, que lo han querido sintetizar como que eso ya se produjo. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? ¿Algún otro comentario? Ok, muy bien. Ya, gracias, Adauto. Gracias. ¿Ya? Ya. Nadie más desea participar, ¿no? Profesor, yo también Alvarado, extraje ya. A ver, problemas Alvarado, de un de una libro. vez, a ver, de una vez, ¿ya? Antes de que nos gane el tiempo. Ahora. Sí. Ok. Bueno, en este caso solo extraje dos problemas de Rufino Moya y uno para la definición de probabilidad subjetiva de Internet. Ujú. Ya. Este es el problema de Rufino Sí, Moya. Adauto. Pero tú eres Alvarado, perdón. Sí. No se olviden, jovencitos, Adauto lo ha comentado, pero no se olviden siempre mostrar por lo menos, aparte de decirlo, la bibliografía de donde han extraído los problemas, ¿ya? Ah, sí, sí ¿Ok? lo tengo, profesor. Ya, ok. Está al final de... Ya, ok, ok. Continúe, joven. Ya, este es el ejemplo 4 de Rufino Moya, en el cual hace énfasis en la probabilidad clásica, en el cual consiste en esto. Una lotería consta de 10.000 billetes. Un billete se premia con 100 intis, 4 billetes con 50 intis, 10 billetes con 20 intis, 20 con 10, 165 billetes con 5 intis y 400 billetes con un inti cada uno. Los demás billetes no se premian. Se compra un billete y te pregunta cuál es la probabilidad de ganar. Y acá hay dos subproblemas que dice, el primero es la probabilidad de ganar por lo menos 10 intis y el segundo que es a lo más 5 intis. Como solución, este experimento aleatorio va a ser elegir un billete, en el cual tenemos un espacio muestral de billete 1, billete 2, hasta el billete 10.000, donde BI va a representar el billete número I, en el cual tenemos el número de, o sea, la cantidad de muestra, que es igual a 10.000. Para resolver el problema A, se va a poner el evento A, que es ganar al menos 10 intis. Y para que para ganar al menos 10 intis, va a significar que se puede ganar 10 intis, o 20, o 50, o hasta 100 intis. Y vamos a hallar el, la cantidad de posibilidades para que suceda el evento A, que va a ser 20 más 10 más 4 más 1, que va a ser igual a 35. Y luego vamos a hallar la probabilidad del evento A. Como se sabe, en la probabilidad clásica es el número de los eventos favorables sobre el número de total de casos, que va a ser 35 sobre 10.000. Y este va a dar una probabilidad de 0,0035. Y en el otro caso, el segundo problema, que era sea el evento B, ganar a los más 5 intis. Ya, para ganar a los más 5 intis, significa que se puede ganar un inti o 5 intis. O sea, la cantidad va a ser 400 más 150, que va a ser los casos. Y este va a ser igual a 565. Y por la definición clásica vamos a tener la división de 565 entre 10.000, que es igual a 0,0565. Y ahora traje también un problema de probabilidad frecuentista, en el cual lo voy a nombrar. Este también es extraído de Rufino Moya, el cual es el ejemplo 19 del libro. Este es Este lo voy a hacer así. Es una muestra aleatoria en el cual 10 fábricas emplean un total de 10.000 personas. Se demostró que ocurrieron 500 accidentes de trabajo durante un periodo reciente de 12 meses. Hallar la probabilidad de un accidente de trabajo en una industria determinada. Como solución tenemos que la cantidad va a ser de 10.000. Este 10.000 va a representar el número de veces que se repite el experimento. Tenemos que el evento, vamos a poner el evento A, que es un accidente de trabajo en la industria determinada. Como tenemos que suceden 500 accidentes, que va a ser el número del evento A,
y la probabilidad va a ser de A, que es igual a 500, que es la cantidad de veces que se repite, sobre 10.000, que es la cantidad total de veces. Y este va a dar un resultado de 0,05. Y como sabemos que por definición de frecuencia relativa, ya que este valor de la probabilidad se basa en una muestra, por lo tanto es una estimación del valor real desconocido. Acá se puede observar que si se supone implícitamente que las formas de seguridad no han cambiado desde que se realizó el muestreo. Y por último, traje un ejemplo en el cual hace énfasis a la probabilidad subjetiva, en el cual se extrajo de internet, que es más o menos que se puede ver en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando pasa un parto y queremos saber si, o antes de un parto, si el bebé que van a nacer es un niño o una niña. Ya. En este ejemplo se ve que la abuela de un bebé que está por nacer asegura que el futuro del bebé será una niña y no un niño. ¿Pero esto por qué? Esto es porque la abuela se basa en los antojos de la madre o la forma del estómago de la madre y otras características que ella ha podido observar durante el embarazo. A diferencia de este problema, no se resuelve mediante, digamos, número de cantidad de casos favorables o sino por número de veces que ha pasado, sino es en base a la experiencia que tuvo la abuela y una experiencia mayormente que ha sido cotidiana. Y eso sería todo. Ya, ok, ok. Ya, ok. Es de Sarabia, ¿no? Calce, Ujú. Sarabia y, ok. ¿Y el otro es, quién es el autor? Ah, es de una página encontré Ah, de ya, internet que es encontré. un documento, ya, ok, ok. Ya, gracias, gracias. Fíjese, su compañero acá ha traído unos ejemplitos para más bien insistir en esta parte de lo que es la definición de probabilidad, ¿no? O sea, la tarea había sido encaminada por ese lado, ¿no? ¿Cuándo tenemos probabilidades exactas? ¿Cuándo tenemos probabilidades frecuentistas? ¿Y en qué otros casos una probabilidad subjetiva, ¿no? Correcto. De hecho que en cualquier área, como el ejemplo de su primer compañero, también igual. Después de haber aplicado propiedades, poder haber aplicado una serie, correcto, de consideraciones, tenemos que saber, ¿no? Que lo que hayamos obtenido como resultado final, que es una medición de probabilidad, eso, ¿cómo se cataloga? ¿Como una probabilidad exacta? ¿Una probabilidad solamente aproximada? ¿O al final de lo que hemos hecho un gran esfuerzo, todo queda simplemente supeditado a una apreciación subjetiva? Tenemos que entender eso, ¿no? ¿De acuerdo? Las apreciaciones subjetivas es cuando no hay una situación, digamos, formal, ¿no? Estas consideraciones subjetivas emanan simplemente de tu razón, de creer que así son las cosas, desde tu punto de vista, ¿no? A tu juicio, tal vez por tu entendimiento, por tu conocimiento sobre el tema, etcétera. Y tú le asignas un valor o una medida de probabilidad, ¿de acuerdo? Obviamente quien sea entendido en el tema, a lanzar un valor, bueno, debe ser que es un valor mucho más creíble, ¿no es cierto? Que se aproxima a la realidad, ¿de acuerdo? Ese es el subjetivo. Se puede equivocar también uno. Las probabilidades frecuentistas son solamente probabilidades aproximadas. Alvarado, ¿podrías poner tu ejemplo de probabilidad frecuentista? Sí, profesor. Ahí hay algo muy interesante, ¿ya? Para que noten ustedes que a veces algunos problemas lo dicen y otros no. Ok, ok. Fíjense en la parte inferior de su ejemplo, ¿correcto? Si usted lee en la parte inferior, ¿no? Por definición de frecuencia relativa, dicen, ya que este valor de la probabilidad se basa en una muestra. De hecho, ¿no? Cuando tú tomas o observas casos, ¿correcto? En una cuantía especificada, que este puede variar después, ¿no es cierto? Quizá en otro momento. Entonces, cualquier valor o estimación que tú obtengas a partir de los hechos observados empíricamente, esto va a cambiar, indudablemente. ¿Correcto?
Claro, tendrás tú un resultado estimativo, pero solamente es eso, es una aproximación. Mañana más tarde, quizá al ampliar los hechos observados, o de repente disminuirlo, y de después quizá en un tercer caso mantener el mismo tamaño, nunca vamos a tener exactamente el mismo valor. Son estimaciones. Y por lo tanto, entonces, la probabilidad que nosotros medimos en un escenario de ese tipo se llaman frecuentistas. O sea, son probabilidades aproximadas. La teoría dice de que si el número de ensayos tiende a infinito, positivo, eso implicaría que allá en el límite, ¿dónde será pues? ¿No es cierto? Esa probabilidad aproximada pasaría a formar parte de lo que es la probabilidad exacta. ¿De acuerdo? ¿Correcto? Entonces, lo que simplemente nos está diciendo es que mientras más casos observes, obviamente tu probabilidad frecuentista va a mejorar, ¿no? ¿Cierto? Ok, ya. Listo. Y al pie, vean ustedes ahí, observe según el autor dice, aquí se supone implícitamente que las formas de seguridad no han cambiado desde que se realizó el muestreo. Eso también es otro mensaje, ¿de acuerdo? Cuando tú quieres evaluar la incertidumbre, por ejemplo, en un tramo de tiempo, tendrías que tener mucho ojo para considerar si es admisible que cualquier otro elemento, ¿no es cierto?, no influye dramáticamente, porque si lo hace, imagínate tú, observas una primera parte del periodo, obtienes resultados, luego en la siguiente, y esta se ve afectada por algún elemento que no afecta a la primera parte del periodo, y por lo tanto distorsiona los resultados, ¿no? ¿Correcto? Entonces hay que tener en cuenta esos detalles. ¿Ya? Aquí el autor trata de poner paños fríos, o sea, como para decir, no hay cambio dramático alguno, ¿de acuerdo? ¿Ok? Ok, ¿ya? Listo. Gracias, Alvarado. Listo. Muy bien. Ahora sí, continuamos, ¿ya? Continuamos. Muy bien. Este temita, vean, es un temita que lo habíamos aperturado y justo nos habíamos detenido en la parte de las definiciones, ¿ya? Que ahora vamos a retroalimentar. ¿De acuerdo? Ok, acá. Ustedes pueden ver ahí una primera definición muy conocida en el tema, en este mundo de probabilidades, como la definición de Laplace. También se le conoce como probabilidad a priorística porque es incondicional. No hay condición, correcto, que la restrinja. ¿De acuerdo? Y solamente lo que hace es evaluar de manera muy directa a cualquier evento citado. ¿De acuerdo? La figura que ustedes observan trata de aludir a algo interesante. Por ejemplo, ¿no? Para tenerlo como un referente, estas probabilidades, si bien es cierto, surgen en el juego, en el tema del juego de azar. Y cuando el juego de azar se desenvuelve en un tema, diríamos así, justo, legal, ¿correcto? Entonces, los dispositivos, los artefactos que se utilizan para poder evaluar el proceso son mandatorios en el sentido de que ellos son los que determinan probabilidades de manera exacta. Me explico. Como se muestra en la imagen, hay un dado. Si el dado es legal y tú lanzas el dado en una superficie, ¿correcto? Entonces, la evaluación de alguno de los resultados de la cara del dado que muestre presente seguirá siendo la misma, ¿no? No lo digo en el sentido de que en la naturaleza tengamos que observar siempre la misma probabilidad. Pueden variar. Me refiero yo al hecho de que el conocer el resultado, en este caso es un sexto, hoy o mañana, o de aquí a 100 años, o de aquí a 1000 años, o 1.000.000 de años, claro, siempre y cuando el dado se conserve bien, correcto, y sea lanzado en una superficie tan igual como fue
1.000.000 de años atrás, ¿no es cierto? El resultado va a tener siempre la misma probabilidad. ¿Correcto? Ese mensaje es que la probabilidad es exacta. Entonces, la ilustración comienza con los juegos. Es muy importante que ustedes lleven ese enfoque allá en la naturaleza. ¿Correcto? En las actividades. Para considerar que la probabilidad, por ejemplo, seguirá siendo la misma, ¿no? Pero ya entendemos, fíjense, por lo menos, que en el entorno se cuelan otros factores que pueden modificar o alterar el resultado. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que nos debe hacer reflexionar, ¿no? Acá. Ejemplos clásicos, todos ellos enfocados en los juegos de azar, siempre y cuando sean legales, como ustedes pueden ver, ¿ya? Lanzamiento de monedas, lanzamiento de dados, jugar a la ruleta, correcto. Casinos, igual, ¿de acuerdo? Cualquier evaluación que tú tengas son probabilidades exactas, ¿de acuerdo? Eso no va a cambiar. ¿Ok? Ok, no depende. Ojo, eso es lo que quiero tratar de hacer entender, ¿eh? Por más que tú repitieras el lanzamiento N veces, que uno diría, pero si lo lanzo 10 veces y lo lanzo 20 veces o 100 veces, el resultado va a variar, ¿no? Uno puede pensar eso, ¿no? El mensaje acá es que en cualquier caso puntual o específico, la probabilidad de repetirlo exactamente en la misma cantidad de intentos, eso va a indicar una probabilidad exacta, aun cuando tú digas, pero el resultado fue otro. ¿Correcto? Yo lancé 100 veces un dado y salió, pues, por decir, 30 veces 6. ¿Ok? La lancé otra vez 100 veces, otra vez el mismo dado sobre la misma superficie, ya no salió 30, salió 20 veces. ¿Correcto? No se refiere a eso. Se refiere la medida de la probabilidad, lo que hayas obtenido como resultado. Eso es un resultado exacto. ¿Ok? Ok, ¿ya? Muy bien. Ahí está un esquema muy parecido al de ese compañero. Correcto. Solo que es a pequeña escala. ¿Ya? Pero vean el mensaje acá. Hay situaciones en las cuales hablábamos nosotros que la simultaneidad, uno, y la exclusión van a veces de la mano, juntos. ¿Correcto? Es un mix. Casos así, hay que tenerlo muy en cuenta. Se recomienda de que siempre que tengas tú la posibilidad, por ejemplo, como el esquema, ¿no? Que puede representar un circuito, o por qué no, un proceso de gestión documentario. Vas a una oficina, a veces como pasamos, te mandan a otra u otra oficina o ventanilla, y aparentemente es como si fuera, mira, tan equivalente como un circuito eléctrico. ¿Qué es lo que nos interesa? Cómo llegar de un punto de inicio a un punto de término. O en forma equivalente, cómo puede fluir, ¿no? Quizás si es fuerza electromotriz, voltaje, de un lado a otro. Similarmente. No te olvides, siempre en estos casos, para que plantees el problema, por favor, trata de formular el evento de interés, como aparece al pie, ¿no? Primero, definimos los eventos. F, la componente funciona, cualesquiera de ellos, ¿correcto? Y el punto de referencia para cualquier evaluación de interés es nuestro espacio muestral. Ya entonces de aquí les hago presente. En toda solución que tengamos que dar, ¿no es cierto?, que desarrollar, no se olviden, es muy importante el espacio muestral. Por favor, donde vean el puntero del mouse que se está desplazando, eso sí o sí hay que indicarlo. Ahí nos vamos a dar cuenta, ¿ya?
de cualquier lapsus que tengamos más adelante, vamos a regresar a esto nuevamente. Si no lo defines bien el espacio muestral, estás lanzando dardos para ver si cae o no cae. Correcto, entonces el espacio muestral es fundamental, ¿ya? Y luego viene el evento de interés. Ustedes pueden observar en la parte inferior que el sistema funciona. Entonces, en los planteamientos es muy importante que primero hagamos la formulación en términos de notación, o mejor dicho, también en forma equivalente, enfocar las proposiciones. ¿De acuerdo? Y eso lo representamos simbólicamente. Ahí está. ¿De acuerdo? Queda bien claro, fíjense, muy bien planteado, simplemente para que a continuación podamos invocar nuestras propiedades de probabilidades. Pueden ver ustedes en notación de conjuntos, ¿no es cierto? Intersección, unión, ¿correcto? Y de manera explícita, el evento de interés a evaluar. Miren, ese espacio muestral especifica puntos muestrales compuestos. Pueden ver ustedes ahí, fíjense, de manera de coordenadas por 3 elementos, ¿correcto? Y cada uno de ellos no es sino consecuencia de un experimento simple. Que cómo se producen de manera independiente o de manera condicional. Eso es lo que tenemos que también especificar. ¿De acuerdo? Si es independiente, obviamente entendemos que el desarrollo es mucho más amigable, más fácil. ¿De acuerdo? Ok. Ok, ¿ya? Un comentario más. Cuando uno aplica propiedades, lo mencionamos, ¿ya? Esa va a ser nuestra justificación. Ustedes acá pueden ver prácticamente que al aplicar probabilidades, y si estas componentes se advirtieron que se comportaban de manera independiente, es fácil, ¿no? Aplicar las propiedades, ¿no? Sería probabilidad de A por probabilidad de B unión C, ¿no es cierto? Y si, por ejemplo, digo, los eventos B y C ocurren de manera estrictamente excluyente, ojo, por favor, no estoy diciendo que sea la solución del problema, estrictamente excluyente sería simplemente probabilidad aditiva. Pero si los eventos B y C pueden ocurrir a la vez, entonces B unión C se interpretaría como al menos uno de ellos ocurre. Y podríamos aplicar una vez más la propiedad por principio de inclusión y exclusión. ¿Ok? Ok, ¿ya? No se olviden entonces, en nuestros desarrollos, no anotar directamente ya la propiedad. La propiedad tiene que basarse en las proposiciones, en el manejo simbólico de ellas. Entonces se necesita una antesala, como se ha mostrado aquí en este ejemplo en la parte, digamos, de su desarrollo. ¿Ya? Okay. Cualquier evaluación que tengamos va a otorgar un resultado exacto en cualquiera de sus formas. No va a variar. Si lo repitieran, van a obtener una probabilidad una vez más exacta. ¿Ya? Okay. Pero fíjense a continuación del siguiente. Este escenario quiere tratar de ilustrar que no siempre las probabilidades que evaluamos son exactas, por más que lo repitiéramos la misma cantidad de veces. ¿Y por qué? Sencillamente porque, tomando como referencia el objeto que describe tales hechos, es que ese objeto, a diferencia de los objetos o los artefactos en los juegos de azar, que consideramos eran legales y comportándose de una manera simétrica, este otro no lo es. Ustedes pueden ver ahí, correcto, se tira según el enunciado un chinche, correcto, y pueden caer en las posiciones A o posición B.
Y eso nos da una clara evidencia que el objeto no es simétrico. ¿No es cierto? Depende mucho de su forma. ¿Ok? ¿Cómo podemos entender eso en la naturaleza? Fíjense, aquí estamos hablando muy bien de juegos, ¿no es cierto? Pero en naturaleza, claro, ya no es para jugar, pero ¿cómo se presentan los hechos? Cualquier situación en la cual tú tengas conocimiento que hay factores que desequilibran el comportamiento del suceso de interés, lo podemos ver como esta figurita. ¿Se dan cuenta? La asociación es inmediata. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿De acuerdo? Por más que repliquemos, los resultados van a variar. ¿Ok? Entonces, se dice que toda evaluación probabilística en un escenario de este tipo no es exacto, sino que depende de la cantidad de veces que uno pueda efectuar. Si realizo 5 lanzamientos, 10 lanzamientos, 100 lanzamientos, obviamente que los resultados van a variar, ¿de acuerdo? Por la cantidad de casos favorables. Y por lo tanto, entonces tenemos una probabilidad solamente aproximada. ¿De acuerdo? Frecuentista, ¿ya? Ok. Aquí formalmente se hace mención a esta definición. Esta definición se fundamenta en un principio muy importante, no lo subestimen esto, ¿no? Que se conoce como regularidad estadística. ¿Ya? Cuando un experimento aleatorio, por ejemplo, se repite en forma muy amplia, lo catalogan como indefinidamente, entonces lo que ocurre es que la ocurrencia de un suceso, ¿correcto? En términos relativos, tiende a estabilizarse en algún punto. Y como tal, entonces, esa estabilidad nos presenta una medida acerca de su grado de ocurrencia. ¿De acuerdo? Esto ocurre también muy bien con los modelos, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, el principio se basa en simplemente en la cantidad de veces que uno puede efectuar, ¿no? Para lograr aspirar a llegar a ese tope o límite, podríamos decir. ¿De acuerdo? Una probabilidad que resulte ser mucho más estable. ¿De acuerdo? Ahí está el sentido teórico. No lo vamos a hacer. Simplemente está tratando de manifestar que la probabilidad exacta de A sería siempre que el experimento lo replicaras de manera indefinida. O sea, cuando n tiende a infinito. ¿De acuerdo? Y de esa forma garantizar que la probabilidad obviamente es mucho más representativa, ¿no? ¿De acuerdo? En términos de estabilidad, ¿no? Muy bien. Acá, por ejemplo, jovencitos, fíjense, para que tengan una idea inmediata, rápida. Este enunciado, si ustedes lo leen, no es por su complejidad, ¿ya? El contenido es mínimo, pero el mensaje es mucho mayor. Si tú observas el enunciado de este problema, hace referencia a una situación que nosotros más adelante vamos a utilizar este término de una situación empírica, de hechos, como es el parqueo de automóviles. Y se ha observado que el comportamiento de ese parqueo ocurre con las frecuencias o probabilidades dadas, ¿no? Que haya entre 100 y 209 vehículos, ¿correcto? O entre 210 y 309 vehículos, y así para los demás casos, tienen incidencias o probabilidades dadas, como 0,20 en un caso, 0,35 en otro, etc. ¿De acuerdo? ¿Qué probabilidad hay de que el parqueo tenga al menos 100 coches? Eso ya es inmediato. Y eso se entiende de manera directa. A lo que vamos acá es cómo se encasillan esas asignaciones de probabilidad. Y el problema lo que quiere ilustrar es esa parte, ¿no? En el hecho de que esas probabilidades
son tomadas de la propia observación de los hechos. ¿Correcto? Y como tal, quedan como un referente. En otras palabras, eso podría haber sido simplemente la observación que se registró, por ejemplo, en determinada cantidad de días. Puede ser semanas, pueden ser meses. ¿Ok? El periodo que tú busques de tiempo. Y esos valores, a manera de frecuencias relativas, son tomadas como probabilidades aproximadas o simplemente frecuentistas. Que de ahí me pidan evaluar alguna otra probabilidad es consecuente. Entonces, este resultado que ustedes ven acá al pie, como 0,8, cuando se les pregunte, jóvenes, cuando se les pregunte, fíjense, aquí he aplicado propiedades, esa es una propiedad aditiva. Ustedes van a tener que decir 0,8 fue obtenido a través de un proceso de probabilidad frecuentista. ¿Ok? A eso se refiere la pregunta y los problemas con los cuales vamos a lidiar, ¿ya? ¿De acuerdo? Más allá de las propiedades que hayas tenido tú que aplicar para poder resolver el problema. Más allá de eso. Te están preguntando por la definición de probabilidad. Definición, ¿ya? Ahora acá, fíjense. Este jueguito, bueno, este problema hace alusión, referencia, también a juegos de azar. Pero aquí cambia la nota ya. Solamente para resumirlo así, ¿eh? Cuando te hablen de un juego de azar en el cual las condiciones cambian, algo así como que se introduce un sesgo o una distorsión, es que se rompe el problema de igual verosimilitud que prima en la definición clásica o definición de Laplace. Esto de acá, por favor. La definición de Laplace se basa en igual probabilidad, equiprobabilidad, o también se le llama igual verosimilitud. Cuando eso se rompe, o no se cumple, entonces es posible que nos encontremos en otra definición de probabilidad. ¿Cuál es esa definición de probabilidad candidata? A diferencia de otras, es la probabilidad frecuentista. ¿De acuerdo? Como se ilustra ya ahora sí en el ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Como indica el problema, ¿cuál sería la probabilidad de obtener número primo con un dado trucado? ¿Correcto? De tal forma que la probabilidad de obtener una determinada cara fuese proporcional a la numeración de dicha cara, ya lo está diciendo de una manera, pues, intencional, ¿no? Que ese debe ser el puntaje, ese debe ser el valor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, entonces, como depende de eso, las probabilidades no cumplen con el principio de equiprobabilidad, ¿de acuerdo? Y como tal, hay que tomarlo como un caso aparte, ¿de acuerdo? Okay. Muy bien. Vean ustedes la solución que demanda este ejemplito, ¿correcto? Pueden ver ustedes ahí en la primera parte, propiedad aditiva o sumativa también se le llama eso, así, ¿correcto? El valor de K que se obtiene, obviamente en este problema, 1/21, es el que va a afectar, ¿no? ¿No es cierto? De qué manera las probabilidades pueden ser en cada uno de los casos, como de A1 a sub 3, correcto, o a sub 5, que se refiere a los números primos. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Entonces lo entendemos de ese modo. ¿De acuerdo? Repito una vez más, el principio de equiprobabilidad no se cumple. ¿Correcto? Uno puede plantear problemas, ya sea con espacios muestrales finitos o infinitos. Y también estar un tanto así se cumple la definición de probabilidad clásica, frecuentista o subjetiva. Igual. No hay complicación para ello, ¿ya? Recuérdese nada más que si tú repites
o tienes la posibilidad de repetir un experimento una y otra vez y darte cuenta que en cada cantidad de replicaciones el resultado puede variar, entonces estamos frente a una probabilidad de tipo frecuentista, porque depende fundamentalmente del tamaño de N, ¿ya? No de las condiciones, ¿eh? Las condiciones no varían, ¿no? Okay. Ahora acá, por favor, su atención, jovencitos, ¿eh? Este es un claro ejemplo de una probabilidad de tipo frecuentista. Al ojo, para que se den cuenta, ¿ya? Y cualquier otra evaluación que uno pueda encontrar está dentro del contexto de probabilidad frecuentista. Pueden leer el enunciado. Los resultados obtenidos de 266 muestras, ya ahí hay un punto, ya está hablando de muestras, de aire, se clasifican según la presencia o no de dos moléculas raras. En 212 muestras de aire no hay ninguna de esas moléculas. En 24 solo están presentes la molécula 1, en 18 solo la molécula 2, y en 2 están presentes las dos simultáneamente. Y definimos los siguientes sucesos. A, en la muestra está presente la molécula 1 y B, en la muestra está presente la molécula 2. Perfecto. Ahí ustedes pueden ver una tablita que resume lo anterior. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Ya? Vean ahora este detalle, jóvenes, ¿eh? Preguntas como que, ¿cuál es la probabilidad de que al extraer dos moléculas, estas puedan pertenecer a la molécula tipo 1 o la molécula tipo 2, o de repente pertenecer uno a la molécula 1 y otro a la molécula 2, o cualquier otra proposición que uno pueda plantear, ¿correcto? Se lo hace en el sentido de que ha capturado, ¿no? O ha registrado, ¿correcto? Simplemente el hecho de que han sido seleccionadas dos moléculas, ni más ni menos. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Entonces, para poder responder a este tipo, lo único que uno tiene que observar es la relación de casos, como por ejemplo, ¿no? Voy a pasar acá. Aquí están algunos cuestionamientos. Probabilidad de encontrar una muestra, por ejemplo, solo la molécula 1, aquí es un caso nada más. Solamente la molécula 2, ese es otro caso, ¿correcto? Muchos problemas hablan solamente de un solo elemento. Y cuando es un solo elemento, no hay pierde. El resultado que uno puede obtener es directo, ¿de acuerdo? En otros casos, como la probabilidad de que una muestra presente las dos moléculas, correcto, ustedes pueden ver ahí como a manera de sello de agua la tablita y podemos ubicarnos, ¿no? Dos moléculas con presencia de tipo 1 y tipo 2, solamente hay 12, pueden ver ahí, 12, y sobre el total permitiría encontrar la probabilidad simultánea o conjunta. La probabilidad de que una muestra presente alguna es por lo menos, ¿no? Por lo menos una. De las moléculas, propiedad de inclusión y exclusión. Perfecto. Probabilidad de que ninguna de las moléculas esté presente, o sea, ninguna de ellas, se traduce esto como la probabilidad de la intersección de los eventos complementarios, ¿no? Ok, ok. La parte F. Probabilidad de que solo esté presente la molécula 1. Ese de solo, exactamente, es un término que quizá ustedes lo hayan utilizado y eso está relacionado con los conjuntos, ¿no? Como indica ahí la notación, probabilidad de que A, intersección con B complemento, ¿no? Y en el otro caso, probabilidad de B, intersección A complemento, o sea, solo o exactamente, ¿de acuerdo? Okay. Pero miren la situación cómo puede variar, ¿ya? Recuerden acá, jovencitos, recuerden acá, en estas ilustraciones se hacen, por ejemplo, cuantificaciones de una sola molécula y en otro caso como de dos, ¿no? O sea, pero más de uno. Ahora cabe, regresemos nuevamente a la tablita. ¿Qué pasaría si es que el problema se presentara en esta forma más bien? ¿Correcto? Eliges
dos moléculas. Ya no uno, ¿ah? Eliges dos. ¿De acuerdo? La primera pregunta es, si tuviéramos que elegir dos a partir de 266, ¿cuántas formas posibles hay? Y el espacio muestral que tendríamos que indicar, vamos a ponerlo por acá, el espacio muestral, o sea, n de omega, que tendríamos que indicar sería todas las formas posibles que a partir de 266 pueda yo tener subconjuntos de tamaño 2 cada vez. ¿Ok? Ok. Ese es el espacio muestral. Se puede ver que es una cantidad considerable. ¿Ok? Ok. Tratemos de evaluar un suceso en particular, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad que al sacar dos moléculas, estas dos moléculas pertenezcan, ¿correcto?, al grupo A? Entonces, para eso tendríamos que determinar los casos favorables, ¿no? El A está constituido por 36. Y si puedo colocarlo a un costado, y si de 36 quieres tomar dos moléculas a partir de ellas, será también entonces todas las formas posibles, ¿no? ¿No es cierto? Es una combinatoria, ¿eh? ¿Correcto? Correcto. ¿Ya? Pensemos que quisiéramos esto repartirlo, que sea observado tanto de una como de otra molécula, siempre extrayendo una muestra de tamaño 2. Entonces sería de 36 tomo 1, correcto, y de la otra cantidad que es 30, ¿no es cierto?, tomaría otro 1. Por favor, ¿me pueden decir si es correcto o incorrecto eso? ¿Alguien me puede decir? ¿Es correcto o incorrecto? Burga Peralta, ¿se encuentra? Sí, profesor. ¿Puede darme su comentario? Esa formulación que hemos puesto de 36, combinatoria de 36 en 1 por 30 en 1, ¿es correcto o incorrecto? No, profesor, no puedo decir, estoy todavía pensando. Ah, ya, ok. Campos Taipe, Sí, profesor. ¿correcto o incorrecto? 36, 30. Yo creo que sí, aunque no estoy muy segura. Ya. Ok, ok. A ver. Cruz Gómez, ¿se encuentra? Su comentario, por favor. Sí, profesor. Dígame. Aún no estoy muy, aún estoy pensando. Está pensando. Sí. Ok, ok. Perdón. Bueno, todavía no se preocupen ni se estresen, ¿ya? Solamente es para hacer este comentario, joven. ¿Se dan cuenta? Miren, una vez más, ya, una vez más por acá, ¿ya? Estos planteamientos que ustedes ven, en el caso donde dice una molécula, nada más que una, se ilustran muy bien, ¿ve? Y es inmediato, inmediato. No hay mucho que pensar ahí. Cuando es dos, bueno, dependiendo de lo que nos pidan con esos dos, ya la situación cambia. O si nos hubieran pedido 3, 4, ¿no? De manera simultánea. Claro, que en esta parte también hay una capite donde dice 2, ¿no? Y se entendió perfectamente porque eran los dos que aparecían en la tablita, ¿no? Tanto de uno como de otro, claro, claro. Pero hay que entender entonces si esto puede responder a lo que podríamos haber hecho acá.
¿correcto? Estas formas de evaluar el número de subconjuntos a partir de un conjunto dado se conocen como combinaciones. Ustedes han pues, seguramente ya visto esta parte junto con las permutaciones y con las variaciones. Solamente aquí, este es un pequeño adelanto, todavía no estoy enfocando el tema, es simplemente para hacerles mención que es necesario manejar ese tipo de análisis para poder evaluar, ya no señalar de manera puntual todos los casos de manera explícita, sino simplemente para resumirlo en una cantidad diciendo esta es la cantidad de casos favorables, ¿correcto? O casos desfavorables. Y relacionar los casos favorables con el caso total, que viene a ser el espacio muestral. ¿De acuerdo? Por ahora solamente eso, ya, ese pequeño comentario. Ya después vamos a ver con detalle cómo es que hay que aplicar estos puntos de combinatoria, ¿correcto? Para ver si son coherentes o consistentes. Pero de hecho de que tenemos que hacerlo gradualmente, ¿ya? Esta parte de combinaciones, en sí, su sentir, la forma como es que debe reflejar el comportamiento de los hechos, es que los sucesos ocurren algo así como uno tras otro. Una primera pregunta que nos hacemos es, si ocurren uno tras otro, ¿lo hacen de manera independiente o dependiente? O sea, nosotros vemos una notación combinatoria, dice, perfecto. Pero esa combinatoria en su sentir, ¿de qué está, a qué se está refiriendo? ¿A que los hechos se presentan a evaluar de manera independiente o de manera dependiente? Dependiente. Y ahí nos vamos a dar cuenta, ¿correcto? ¿Por qué? Porque algunos, o sea, que me refiero yo a la forma como a veces se desarrolla, es que en lugar de desarrollar esto, no estoy diciendo de que esto sea correcto, esto está en suspenso todavía, es el hecho de que uno se preocupe por la forma como ocurren los eventos. Y uno dice, ¿no? Primero un evento, lo evalúo, luego el siguiente resultado, lo evalúo, y a continuación los que siguen. O sea, como que si fuera una cadena, ¿no? Algo así. Pero la parte de probabilidades también considera de que sí, se puede enfocar de esa manera, pero también se puede entender que todos ellos ocurran a la vez. Y dice, bueno, para que tengas tú el caso anterior, a todos esos elementos que ocurren a la vez, imprímele un orden. Y el orden ya comienza, como se dice, a mezclarlos, ¿no? Como podrían haber salido quizá uno antes que el otro, o de repente el otro antes que el anterior. ¿De acuerdo? Ok, entonces, poco a poco, por favor, estamos tratando de ver el escenario. Por ahora, estas ilustraciones son bastante directas, ¿ya? Pero esta otra, de extraer una muestra de tamaño 3 o una muestra de tamaño 4 a partir de un total, eso ya implica que hay que utilizar otras estrategias. Por ahora, ese adelanto, ¿no? Ok. Estamos todavía hablando eh, acerca de las definiciones de probabilidad. Esta probabilidad, tercera de ellas, es la probabilidad subjetiva, o también conocida como probabilidad bayesiana. ¿De acuerdo? Lo resumo en esta forma nada más, ¿ya? A manera de caricatura, como ustedes pueden ver. ¿De acuerdo? Uno le pregunta al otro, ¿cómo sabes de todos los resultados? ¿Cómo sabes que todos los resultados elementales tienen la misma probabilidad sin tirar los dados 1.000.000 de veces? El otro personaje le dice, ¿qué te apuestas? Ahí está precisamente, o sea, el hecho de que uno se apoye en la objetividad, o sea, objetivista, quiere algo así como ver y tocar para poder creer, y el bayesiano, que simplemente, ¿no? Lo hace en fundamento de su razón, ¿de acuerdo? De lo que él cree, de lo que él opina, y punto. ¿De acuerdo? Ok. La estadística que nosotros vemos, hablando de probabilidades, hablando de estadística deductiva, inferencia estadística, como vamos a ver después, se apoya en la teoría clásica. Pero hay otras tendencias, ¿eh?
ya desde hace buen tiempo, hay otra tendencia que está también abriéndose paso, ¿correcto? Aparte de la estadística clásica, que exige mucho, es esta otra que se conoce como la estadística bayesiana, en que los parámetros, ¿se acuerdan ustedes los parámetros en estadística predictiva? Los parámetros eran constantes, ¿no es cierto? Constantes, ¿no? La estadística clásica los toma como constantes. Son cantidades invariantes. La estadística bayesiana le abre la puerta para tratarlos aleatoriamente. Ya se pueden dar cuenta de ese detalle, ¿no? Correcto, es otro enfoque. ¿Cuál es su finalidad? Por así decirlo nada más. Es el hecho de querer utilizar cualquier información que resulte ser importante para la explicación de un fenómeno, para la explicación de un acontecimiento. O sea, al final algo así como que todo vale. Lo explico de esa forma para que se entienda más allá de lo que es la teoría clásica. La teoría clásica es muy rígida. Él te encasilla, te dice, mira, esta es la regla, estas son las otras reglas, y para que tus resultados sean declarados válidos, tienes que cumplir esas reglas. ¿De acuerdo? Parámetro es parámetro, es una constante. Y punto. No la puedes tratar tú aleatoriamente. La estadística bayesiana dice, ¿ya me qué? Yo la puedo tratar bayesianamente. Y por lo tanto, al final de cuentas, lo que tiene más bien el analista es dos enfoques, correcto, en las cuales uno te provee información y el otro también. Si tú puedes manejar los dos, mucho mejor. ¿Ok? Ok, ¿eh? Y ahora viene aquí para calmar los ánimos de contradicción a veces que se pueden presentar, ¿ya? Viene Kolmogorov y Kolmogorov, tratando de apaciguar los ánimos, dice, tranquilos, yo lo que voy a tratar es de que cualquier formulación probabilística que tú encuentres, hagas o digas, eso sí, debe respetar lo siguiente y presenta sus acciones. En sí, todo lo que hagamos, por favor entiendan jóvenes, todo problema que tengamos que evaluar, de hecho, que va a tener que ser considerado dentro de la definición axiomática. Lo interesante es saber si es clásica o si es frecuentista. ¿De acuerdo? ¿Correcto? Ok, ¿ya? ¿Qué cosa dice la definición clásica? Por favor, estos 3 puntos parecen triviales, ¿eh? Pero tienen un contenido muy importante, ¿eh? La probabilidad de un evento cualesquiera es mayor o igual que 0. Uno dirá, pero eso es recontra trivial. Ya se sabe, ya. Sí, ya se sabe. Pero te aseguro que en algún momento se te va a ir de las manos. ¿Correcto? Y vas a incurrir con los axiomas, como el siguiente, que dice probabilidad del espacio muestral es igual a 1. ¿Dónde puede pasar eso, no? Para que sepas. Cuando evalúas probabilidades, tú tienes que evaluar, calcular, pero en algunos casos te va a incomodar el hecho de que tengas que evaluar expresiones muy amplias. Y tú lo que vas a decir es, profe, ¿lo puedo dejar indicado? Y el profe te va a decir, bueno, para esta parte ya puedes dejarlo indicado. Si te hubieras tomado un par de minutos para poder evaluarlo, te darías cuenta. Más bien, se lo dejas al profe y el profe va a evaluarlo. Y sorpresa, la expresión indicada en el numerador tiene más casos que lo expresado en el denominador. La tendencia es que tu probabilidad va a superar la unidad. Y al superar la unidad, estás incurriendo el axioma, pues. ¿Ok? Ok, ¿ya? Inadvertidamente. Podemos entonces caer ahí. ¿De acuerdo? Ok. Y finalmente, la otra definición
axiomática habla acerca de las operaciones básicas, como es el tema de la adición. En el caso de eventos excluyentes, nos dice entonces que el resultado final es una propiedad aditiva, enmarcada siempre en el mismo contexto. O sea, eso nos está diciendo de que la propiedad resultante lo vas a encontrar en el mismo espacio de probabilidad. O sea, le va a corresponder, le va a pertenecer, ¿correcto? Al experimento, al espacio muestral. Va a estar ahí. No se va a salir de su casa, como se dice. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Ahí ustedes pueden hacer una lectura de ampliaciones acerca de esta definición última, que es la propiedad aditiva, ¿no? Para espacios o para eventos que corresponden a una sucesión infinita. ¿De acuerdo? Es la misma idea, ¿no? Okay. Pueden ver ahí, está Kolmogorov con su gran aporte, teoría de las probabilidades. ¿Eh? Okay. Muy bien. Al respecto hay algunos comentarios que se los dejo ahí como una lectura, ¿ya? Muy interesante, jóvenes. Lean esa parte. Son los axiomas los que han prácticamente establecido un marco, porque antes cada uno podía formular la probabilidad de un acontecimiento y a veces no medíamos las consecuencias, ¿correcto? Formulábamos simplemente probabilidades que muchas veces se alejaban de ese marco axiomático. ¿Ok? Ok, ¿eh? Muy bien. Aquí en forma resumida se presentan los tres casos, ¿no? Probabilidad clásica, probabilidad frecuentista y la probabilidad subjetiva, como un grado de creencia únicamente. ¿De acuerdo? Okay. Esto es una fija. Presten atención, jóvenes. Tomen nota. Si tienen un formulario, pónganlo ahí nada más, ya a un costadito, para que no distraigan su tiempo, ¿no? ¿A qué se refiere las probabilidades geométricas? Estas probabilidades geométricas son problemas de espacio, ¿ok? Como la figura que se ve al pie. La clásica. ¿Cuál es la probabilidad de acertar en el círculo rojo, correcto? Como bool, como blanco o como centro, ¿de acuerdo? De interés. Inmediatamente nuestra mente nos dice, fácil, lo único que habría que hacer es relacionar, ¿no? El círculo rojo con todo el espacio muestral. Y asunto arreglado. Precisamente, esa es la característica de las probabilidades geométricas. Su nombre lo está diciendo, geométricas. Ustedes dominan muy bien ese tema. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Entonces, problemas de este tipo hay por doquier. Correcto. Como el caso que se presenta. Este es un ejemplo clásico en la literatura, así como el que vamos a comentar acerca del problema de cumpleaños. Son casos propuestos por grandes matemáticos que ya han quedado como anécdotas y la literatura los registra. Este es uno de ellos, el encuentro de dos personas. Si ustedes hacen una lectura al enunciado, lo que pide este problema, ¿cuál sería la probabilidad de que se encuentren esas dos personas? Sabiendo de que uno no espera al otro, por ejemplo, más de 20 minutos. O sea, a lo más espera 20 minutos. Correcto, correcto. ¿Ya? Y miren la solución, jóvenes. ¿Ya? Cuando tengan así elementos que dictaminan de un personaje con otro personaje, es como si tuviéramos elementos de una coordenada con otra coordenada, que muy bien lo podemos graficar en el plano. Aquí está. Pueden ver ustedes la relación que hay entre uno y otro personaje. El tiempo de llegada de la primera persona y el tiempo de llegada de la segunda persona. Todo el espacio sombreado justamente responde a la condición de que espera a lo más 20 minutos, una con respecto a la otra persona. La línea central roja que aparece como diagonal debería tener explicación, claro. Es el momento en que las dos personas llegan a la vez.
en el mismo tiempo, por eso es la función identidad. Pues. ¿Ok? Ok. Ya la figura trazada de esa forma, ustedes mismos son. No tiene mayor complicación. Hay que calcular, pues, el área. ¿No? Correcto. Y relacionarlo con el total. ¿ya? Hay que hacerlo eso. Ustedes, esa es la parte que más dominan. ¿Correcto? Correcto. ¿Ya? Ok. Muy bien. Ahí el autor muestra ahí la solución. Y finalmente, la probabilidad de que esas dos personas se encuentren. Bueno. Para el caso de atención de estos problemas de probabilidades, tenemos que llevarnos a la mano nuestras propiedades. Por favor, hagan su formulario, si es que no lo han hecho. Si les gusta a ustedes memorizar, memoricen entonces, no hay problema. Pero tenemos que recurrir a estas propiedades. Son muy importantes, son nuestras herramientas. ¿Correcto? Probabilidad del evento vacío, probabilidad de que un evento ocurra de manera exacta, ¿de acuerdo? Probabilidad del evento complementario, probabilidad de inclusión y exclusión solamente dos eventos, probabilidad de un evento que forma parte de otro, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Aquí hay más propiedades, por acá, hay más propiedades ya generalizadas. Ahí está la famosa probabilidad de inclusión y exclusión en forma general, como pueden ver, ¿de acuerdo? Cada suma que ustedes ven ahí se representa en términos del número de términos. ¿Y cómo determinamos los términos? Con combinatoria básica. ¿Ok? Ok, ¿ya? El ejemplo que ilustra el autor acá es típico, es clásico. Esto se ve hasta en la pre. ¿De acuerdo? No por ello deja de ser relevante. Situaciones así como el que ustedes ven, ¿correcto? Es necesario abordarlos, si es que la pregunta está dirigida, a cuantificar, evaluar la probabilidad de que alguno de los eventos ocurra, no se olviden, esa proposición tiene que ser respondida con principio de inclusión y exclusión. ¿Ok? Ok, ¿ya? Perfecto. Muy bien. Este es otro ejemplo famosísimo, que es el problema de las cartas, que ahora se le conoce como el problema de las secretarias. Su enunciado dice lo siguiente, ¿eh? Una secretaria ineficiente coloca N cartas diferentes en N sobres con destinos distintos aleatoriamente. Me piden hallar la probabilidad de que al menos una de las cartas llegue a la destinación apropiada. Al menos una. Eso ya más o menos tenemos idea, ¿no? Principio de inclusión y exclusión. Perfecto. Y ahora viene aquí el caso, ¿ya? Por favor, la idea fundamental. Esta es una fija también, jovencitos, ¿ya? Miren, ahí a manera de ilustración se ha hecho un bosquejo. Tienen ustedes los sobres y tienen las cartas. Pregunta para todos, pregunta para todos. ¿Cómo es el comportamiento de las cartas y los sobres? Tanto la hilera de cartas como la hilera de sobres, ¿ocurren aleatoriamente, sí o no? Navarro Inga, ¿se encuentra? Navarro Inga, ¿se encuentra? No está, ausente, ok. Mendoza Navarro, ¿se encuentra? Abandonó, ok, no está. Leandro Ochoa. Leandro Ochoa. No está, ¿no? Allá, entonces. Voy a actualizar la asistencia. Adauto Guamán. Presente, profesor Adauto. Ya, ok. Alvarado Osorio. Alvarado presente. Ok. Burga Peralta. Burga presente. Ok. Campos Taipe. Campos presente. Ok.
Casanova Dávila. Ok. Cruz Gómez. Cruz Gómez, presente. Ok. De la Cruz Castro. De la Cruz presente, profesor. Ok. Guamán Salinas. No está. Juárez Siway. Juárez presente. Ok. Leandro Ochoa. Mejía Urbina. Mejía Urbina presente. Ok. Mendoza Navarro. Navarro Inga. Navarro presente. Estuve llamando, ¿eh? Pacheco de la Cruz. Pacheco presente. Rodríguez Huanca. Sally Rosas Ávila. Presente, profesor. Sánchez Castañeda. Sánchez presente. Ok. Y Zárate Vilches. Cereteviche presente, profesor. ¿Alguien más que haya ingresado? Profesor, disculpe. Buenos días. Carguas. Buenos días. Ya, pero no se olvide, ingrese a la hora. Sí, profesor, disculpe. Ya, ok. Ok. Jovencitos, cuando los llamo, por lo menos háganse presentes. Ok. Les estoy brindando oportunidades. Por lo menos, la exigencia por lo menos comienza por ahí. Pues, ¿no? Ok. Son oportunidades que les brindo más allá de sus prácticas que por derecho ustedes, ¿no? Tienen para solicitar, ¿no? Ok. Ok. Miren, este ejemplito es muy interesante, jóvenes. Cuando se habla del problema de las cartas, se ha visto que a veces algunos lo plantean así. Considerar la hilera de cartas como la hilera de sobres aleatoriamente. Y eso es un error. Eso es un error. ¿Ok? Solamente debemos considerar una de las hileras. Si gustan, pueden ser las cartas. Y si gustan, pueden ser los sobres. Pero la otra hilera debe ser fija. Es el referente, pues. ¿Ok? Comencemos por ahí, ¿eh? Comencemos por ahí. ¿Ya? También aquí hay otros elementos que ya quiere dar a conocer este ejemplo. ¿De acuerdo? Si hablamos de coincidencias, la coincidencia podría ser de a 1, podrían ser de a 2, podrían ser de a 3, o podría ser todas finalmente, ¿no? Basta de que si hay, digamos, n cartas y n-1 son exactas, o sea que encajan, la última ya está también determinada, ¿no? ¿No es cierto? Ok. Y ahí entonces que aquí el autor lo que haya hecho es considerar primero las probabilidades de que ocurra, ¿correcto? O sea, una selección correcta, 2 selecciones correctas, 3 o más. ¿De acuerdo? Ok, como ustedes pueden ver, ¿ya? Ahora, aquí la pregunta que uno reflexiona es si es que esa selección de cartas que pueden ser correctas o incorrectas sea dependiente o independiente. Pregunta para todos. No lo dice el problema, pero ¿cómo lo deducimos? ¿Cómo lo justificamos? ¿Que es independiente o dependiente? Si es sí o no, ¿por qué? Zárate Vilches, ¿se encuentra? A ver, su comentario. Creo que sería independiente. Ya, bueno, esa es su opinión, ¿ya? Sánchez Castañeda. Sí, profesor. A ver, su comentario. Yo también creo que sería independiente, profesor. Independiente. Ok, suficiente con eso, ¿no? Jovencitos, no es tanto porque veamos la solución. La idea es cómo lo justifico. ¿Correcto? Esto es tan igual, por ejemplo, en una clase presencial, nosotros tenemos nuestro lugar, ¿no? Para sentarnos. ¿Se han dado cuenta? Que a veces hay estudiantes que les gusta siempre tomar asiento en un lugar dado, por lo general. Consideremos eso, ¿ya? De manera parsimoniosa, como si fuera el sentir de todos. ¿De acuerdo? Cada uno tiene su lugar.
Ok, igual como los sobres y las cartas. Cada uno tiene su lugar. Pero tú llegas, te has demorado un minuto, llegas y tu lugar ya ha sido ocupado por tu compañero. Tú dices, ¿no? Caballero, ¿no? Si el asiento que sigue está vacío, tomarás asiento ahí, por tu zona, para decirlo así. ¿Es independiente o dependiente? Ya lo dije ya en la ilustración. Por favor, manifiéstense. ¿Independiente o dependiente? Dependiente. Es dependiente. Ya determina, pues, caballero, nomás tengo que elegir otro lugar. Igual acá, igualito, la misma idea. Tú metes una carta en un sobre, que ya sea correcto o incorrecto, ok. Ya modificó el espacio para el resto. Es dependiente. Por lo tanto, entonces, ahora entendemos por qué el autor aquí hace mención a probabilidades que nosotros vamos a llamar como condicionales. Condicionales. Miren aquí ese otro detalle que fue el comentario de su compañero, pero si yo ya sé que ya se sentó ahí en mi lugar, ¿cuál es la probabilidad entonces de que me siente en otro? Uno lo podría entender así, ¿no? Yo ya sé, pero aquí miren, es el tema de que lo está viendo como situaciones que se van a presentar a continuación. Es como una especulación. Y así es como se trabaja acá. O sea que cuando ustedes lean un enunciado de esa forma, a menos claro que diga otra cosa, hay que tomarlo como una conjetura. ¿De acuerdo? Y hay que también evaluarlo. Pues. Muy bien, ahí están las probabilidades de A2, de A3 y en general de todos ellos. ¿ya? Son condicionales. Perfecto. Ahora, para aplicar el principio de inclusión y exclusión, ya nos damos cuenta de las sumas, ¿no es cierto? Porque habría tantos términos en los cuales pueden ocurrir emparejamiento de A2 o emparejamiento de A3, y eso hay que hallarlo. ¿Y cómo se halla eso? Con combinaciones, que son las dos últimas líneas que ustedes observan en la solución. ¿De acuerdo? Muy bien. Una vez hecho eso, juntamos todo. Ahora sí le aplicamos la propiedad, pues. Y ya tenemos el resultado. Y aquí una observación, por favor, óiganlo bien. Esa identidad que ustedes están viendo al final, donde dice solamente es 1 menos e a la menos 1, esa es una identidad siempre y cuando se tenga un n suficientemente grande. Para 10 casos, 20 casos, 30 casos, no se cumple esa identidad. Caballero nomás, aplica tu fórmula. ¿Ok? Ok, ¿ya? Como ven entonces, el problema es totalmente amigable. Lo que sí demanda es criterio, razones. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Perfecto. Muy bien. Ahí está otro que es el tema de los famosos cumpleaños. Yo lo digo de esta forma, ¿no? En este momento, ¿cuántos hay presentes en clase? Podemos ver. ¿Cuántos presentes? 15, profesor. 15 participantes. Y una pregunta que se hicieron unos matemáticos en una convención, en una reunión fue, ¿de cuántas formas pueden cumplir años los presentes? ¿De cuántas formas de esa totalidad de casos pueden haber coincidencias? ¿De a dos o por lo menos de a dos? Interesante, ¿eh? Se los dejo como una tarea, jóvenes, ¿ya? Aunque ahí ya en la lámina se presenta parte de la solución. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte, por favor, culmínenlo, que no hace sino mención más a la temática de las probabilidades simples, a excepción de algunos como el condicional que hemos comentado, ¿ya? Correcto. Luego viene el tema expresamente de probabilidad condicional, para verlo ya desde el punto de vista de probabilidad total y teorema de Bayes. ¿De acuerdo? Que esos serían pues los temas que estarían incluyéndose hasta ahí para la segunda práctica calificada, ¿ya? Ok, jovencitos, esa es la dosificación por el día de hoy, ¿ya? Y les recomiendo una vez más, por favor, cuando los llamen, háganse presente por lo menos. Ok, jóvenes, gracias por su tiempo, ¿ya? Gracias por su dedicación. Ok. Nos vemos, jóvenes. Que tengan buen día. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor.